Sí, sin duda, porque vivimos en una cultura que necesita volver a pensarse críticamente a sí misma y también en relación con toda la humanidad con la que compartimos una casa común, como diría o como dice el Papa Francisco. Entonces, nos acucian y nos acuciarán cada día más cuestiones acerca del sentido último de la vida humana y de la realidad. Entonces, la filosofía tiene una respuesta adecuada a estas preguntas a partir del ejercicio de la razón. Y por eso es muy importante, porque permite usar la razón para dialogar con todos en la búsqueda de estas respuestas. Hay otras disciplinas de carácter más empírico que se han ido apropiando de todas las cuestiones que hacen referencia al sentido de la vida humana. Entonces, la filosofía debe recuperar ese lugar y para eso pues, tiene que esforzarse por decir una palabra que no basta o que no se puede decir solo desde las ciencias empíricas. Tiene que ir más allá de lo empírico y entonces pues ya así la filosofía podrá formar parte de la solución a muchos de los problemas que se plantean ahora y no convertirse, como a veces ha pasado, por un uso sesgado de la filosofía o de debates filosóficos en una parte también de los problemas que tenemos en este momento. Bueno, más que dilemas, pues hablaría, como ya he hecho antes, de las grandes cuestiones que no se discuten o no se discuten de manera suficiente o se discuten de una manera un tanto particular. Una de ellas, por ejemplo, es quién es el ser humano, o sea, la cuestión de la persona humana y si el ser humano ocupa un lugar privilegiado dentro de la realidad o no. Es decir, si es algo más que un animal con una serie de características distintas o es algo esencialmente diferente. Y entonces, cuando empieza y cuando termina la realidad o el curso del ser humano, es decir, la pregunta sobre la de siempre, qué es el hombre, o quién es el hombre, o qué es un ser humano, que en estos momentos, en lugar de ser qué es el hombre, que era la pregunta clásica, pues hablamos más de ser humano y ahí yo creo que sí que es una de las preguntas que hay que seguir haciéndose. Luego también está la cuestión de la libertad, que también como cuestión yo creo que se ha devaluado porque se ha reducido a un concepto de libertad no se admite que nadie nos ponga límites o que nos ponga cortapisas y es una concepción un tanto, no sé si la palabra es negativa, pero sí muy restringida de lo que es la libertad. Otra sería la cuestión de los fines, que también está muy de actualidad. Entonces vivimos en una época de razón bastante instrumental, es decir, la técnica ha puesto en nuestras manos pues, un poder que era desconocido hasta ahora y que nos parece que no tiene límites, es decir, que vamos a seguir avanzando en ese uso de la técnica, pero claro, la técnica no deja de ser un medio, entonces necesitamos pensar en los fines que realmente hacen al hombre hombre, o sea, hacen al ser humano más humano. Entonces, bueno, quizá relacionado con esto se está en estos momentos preparando un máster en nuestra facultad que tiene que ver con ética, inteligencia artificial y gobernanza global, un poco relacionado con el problema o la cuestión de los fines. Y luego, bueno, en todas estas cuestiones hay un gran ausente en la mayoría de las conciencias que es Dios, es decir, la cuestión de Dios como horizonte del humano. Ver que Dios no se opone a nada que sea verdaderamente humano. Él es el creador del humano y sin embargo vivimos en una sociedad que parece que ha descartado a Dios por principio. Hay una especie de ausencia de Dios por defecto, ya ni siquiera se combate. Y entonces, bueno, hay que volver creo que es una gran cuestión filosófica
porque un humanismo que excluye a Dios pues es un humanismo que no es humano, un humanismo inhumano. He pasado aquí mucho más de la mitad de mi vida, desde que llegué, porque bueno, yo estudiaba en la USAL, alguien me dijo que aquí se podía estudiar hebreo y bueno, ya que estaba aquí completé lo que me quedaba de latín y griego para hacer trilingüe. Aquí también hice mi tesis, empecé a trabajar en la universidad y realmente ha sido una experiencia muy gratificante con los compañeros, con los alumnos, con todo el resto de la gente que trabaja en la universidad, con la secretaría, con todos los departamentos. Es decir, para mí esta ha sido mi casa, es mi casa, no ha sido mi casa, espero que siga siendo y siempre me he sentido realmente muy acogida. O sea, para mí mi estancia en esta casa ha sido positiva. Ha habido dificultades, momentos más duros de estudios, de trabajo, pero bueno, creo que la valoración no puede ser más positiva ahora al final, pues ha cambiado mucho. Las inquietudes y las demandas que decíais de los estudiantes, pues muchísimo. O sea, son 36 años, 36 cursos, que es muchísimo tiempo. Con las distintas reformas universitarias pues han ido desapareciendo, por ejemplo, los estudios de filología bíblica trilingüe, que eran muy vocacionales para los alumnos. Algunos han sido excepcionales, que tenían muchísimo interés por el latín y por todo lo relacionado con el latín. Y venían ya sabiendo algo. Y también alumnos de otras facultades, como teología y filosofía, pues ya venían con unos conocimientos de latín desde el bachillerato. Realmente ahora mismo primero ha disminuido el número de alumnos de estas materias, muchos vienen de otras facultades, vienen sin conocimientos previos, tenemos que adaptarnos a su situación real y a la del latín, que no es, por lo general, una de sus prioridades. Es decir, ahora mismo es muy difícil encontrar alumnos que realmente, siempre hay alguno, afortunadamente, pero es muy complicado encontrar algún alumno que realmente tenga un interés por el latín y por aprender el latín y por todo lo que eso significa. Hace unos años también ya empezaron con los alumnos a estudiar latín, los alumnos de Derecho Canónico, y eso sí que para mí fue una motivación y un reto, porque es un latín distinto, el vocabulario es distinto, los intereses y la importancia que tiene para ellos también es distinta, y eso pues me ha motivado un poco más. Y luego, ahora mismo, pues están los alumnos de la Universidad de la Experiencia, con los que llevo ya también prácticamente desde que comenzó el programa, pues dándoles cursos relacionados con la cultura grecorromana, y es un colectivo que tiene muchísimo interés y realmente es muy gratificante dar clase a estos grupos que son tan numerosos pero que tienen tanto interés y que se muestran tan agradecidos y tan interesados por todo lo que hacemos. Pues cuando terminen el grado, los que hayan hecho filosofía pues estarán preparados para trabajar en docencia, evidentemente, en materias filosóficas en secundaria y en la universidad, en investigación y creación filosófica, en la gestión también cultural y de trabajo en editoriales, en asesoramiento y consultoría, que se demanda cada vez más egresados en filosofía, en recursos humanos en las empresas, y en nuestra facultad. Más allá de las salidas profesionales, pues lo que nos gustaría y lo que queremos y lo que pretendemos es ayudar a formar conciencias críticas. Por ejemplo, la cuestión de Dios, que era básica, pero antes del cristianismo, es decir, que la cuestión de Dios se plantea en todas las culturas y ahora mismo está totalmente. La Facultad de Filosofía de la UPSA es la más antigua de Salamanca y es una de las más antiguas del país. Entonces, por historia, por derecho, pues forma parte de la tradición filosófica española y está reconocida por la comunidad filosófica a nivel nacional e internacional. Además, en este momento hemos añadido al grado la mención de humanidades digitales, que le da un carácter también innovador, que eso puede redundar en aumentar las posibilidades de inserción laboral. Pero sobre todo, lo que aquí van a poder hacer es desarrollar su vocación
y tener la posibilidad de, además de aprender, pues conocer gente con la que compartir las mismas inquietudes y considerar esas cuestiones que hemos planteado antes. Entonces, si quieren contribuir a renovar la cultura en el sentido de transformarla y de dirigirla hacia la verdad, el bien, la belleza, pues tienen que venir a estudiar a nuestra facultad.